Flor y Canto presenta. La Diócesis de Piedras Negras presenta Momentos de Paz, el espacio para escuchar el Evangelio del domingo, la palabra y el mensaje de Dios en el Día del Señor. Desde Piedras Negras, Momentos de Paz. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto en el corazón y les comparto mi reflexión en torno al domingo 24 del tiempo ordinario 2025.
Hermosa primera lectura del libro del Éxodo, que nos habla de Moisés intercediendo por su pueblo, recordándole a Dios a los que en otro domingo habíamos llamado los predilectos del Señor, esto es, los ancianos de Israel, y que por estos entrañables amigos, los más veteranos y apreciados, Abraham, Isaac y Jacob, perdonara a su pueblo. Y Dios lo escuchó y lo perdonó. Importante este tema, porque según muestra esta bella lectura, hasta Dios mismo se enternece y se deja vencer por el afecto. Dos enseñanzas. La oración de intercesión continua, permanente, que implica, como la carta de San Pablo a Filemón del domingo pasado, interceder por quienes se ama, como por su amigo Onésimo. Y segundo, ¿a quién le recordaremos a Dios para que nos perdone y se acuerde de nosotros, sino a su Hijo más querido, Jesucristo nuestro Señor? Por eso, en nuestras oraciones de intercesión, como en todas nuestras oraciones, decimos: te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por otro lado, escuchamos en la segunda lectura de San Pablo a Timoteo una hermosísima frase. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Tengo una anécdota muy bonita que guardo en mi corazón con mucho cariño, por haberla vivido cuando estaba en los primeros años de formación, allá por el año 1993. Recuerdo una noche cercana a la Navidad que nos acompañó un coro de varones maduros a cantar una misa en la capilla del seminario, después de la cual cantaron preciosos villancicos en el comedor durante la cena. En un momento tuve oportunidad de platicar con uno de ellos y le pregunté cómo se llamaba el coro, a lo que me respondió sonriendo: Las Ovejas Perdidas. Por supuesto que despertó mi todavía no domada curiosidad. Válgame Dios, ¿y por qué se llama así?, le dije. Y me contestó, con una voz y un sentimiento profundo que todavía resuena en mi memoria. Me dijo: lo que pasa es que cuando, en mi caso, me rescató el Señor, yo era una cucaracha. Ahora me dedico a servirle. No hice ninguna otra pregunta. Me quedé reflexionando en su respuesta hasta el día de hoy. Otra anécdota todavía más antigua. Yo tendría casi 20 años. Todavía no entraba al seminario. En ese tiempo hacía apostolado en un grupo de misiones parroquial en una colonia muy pobre en la periferia, y queríamos, mis amigos y yo, construir una iglesita para la comunidad, por lo que fuimos a buscar al padre encargado a su parroquia para hablar con él. Al llegar, el padre estaba celebrando la misa, templo lleno. Me quedé en la entrada y desde ahí escuché, lo recuerdo como si fuera hoy, que predicaba con vehemencia acerca de la conversión, de que Dios nos perdonaba, de que nos llamaba, de que no tuviéramos miedo y de que todos éramos pecadores. ¿Por qué? Si se trata de pecadores, decía, yo soy el primero y Dios me ha perdonado. Hoy, un servidor,
40 años después, también estoy aquí, sirviendo al Señor. De una entrevista recreada del Papa Francisco, a quien yo llamo el profeta contemporáneo de la misericordia, les comparto. El padre recién ordenado, estrenando su impecable sotana negra, confesaba a través de las rejillas del viejo confesionario de madera color marrón en el pasillo interior de la parroquia. Pero aquel domingo de la Divina Misericordia, después de pasar mañana y tarde sentado, recibiendo largas filas de penitentes, sintió un fuerte escrúpulo de haber perdonado demasiado. Le habían tocado casos difíciles, como aquel muchacho que no quería arrepentirse de sus malas acciones, pues le decía: ay padre, y si tuviera oportunidad lo volvería a hacer. A lo que el joven sacerdote, todo contrariado, y después de buscar por todos lados cómo tocar su corazón, y haciendo acopio de todo lo estudiado en el seminario, le preguntó: ¿y no te duele no sentir dolor de tus pecados? Pues sí, padre, un poquito, contestó. Bueno, pues por esa pequeña rendijita entra la misericordia del Señor. Otra viejita, no conforme con la penitencia bondadosa que le había dejado el novato confesor, quería que le impusiera algo más severo y con mayor rigor. Así está bien, señora, vaya en paz, el Señor ya la perdonó. El pobre padre ya no sabía qué más decirle a la señora. Al salir el último feligrés, se quedó solo en el templo. Apagó las luces. Ya era tarde, pero antes de irse a su habitación, se paró ante el Santísimo. Todo estaba en silencio, apenas unos cuantos cirios permanecían encendidos. El humo del incienso había dejado su amaderado aroma. Sentía un gran remordimiento, como si hubiera perdonado con mucha ligereza, y necesitaba desahogarse y contárselo al Señor. Se hincó piadosamente en el reclinatorio, también de madera antigua, con cubierta de terciopelo rojo para sus antebrazos. Se sumergió en una profunda oración y después de algunos momentos levantó la cabeza con un gesto suplicante y contempló el rostro hermoso del Cristo sufriente, crucificado, y con la sangre que le salía por las sienes, las piernas y el costado. E intentando justificarse, solo atinó a decir: tú tienes la culpa, Señor, por darme tan mal ejemplo. Y se levantó muy campante y quitado de la pena, listo para echarse una buena cena antes de dormir. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Incapacidad. En estos días he estado incapacitada por una intervención quirúrgica que tuve hace algunos días. Es muy interesante todo lo que uno vive como enfermo. Claro, todo puesto en manos del Señor, pero nuestra humanidad hace tener sentimientos de alerta, de pensar demasiado en el mañana, en las personas que nos rodean y dependen de nosotros, en el trabajo, en el apostolado, etc. Pero lo que te quiero compartir ahora son mis visitas al IMSS, al Seguro Social, por la incapacidad. Es verdaderamente toda una aventura ir a esta institución, aun con las dolencias y la incomodidad propia de la intervención. Tuve que subir escalones porque el elevador no funcionaba hasta el segundo y hasta el tercer piso. Tuve que hacer la unifila porque no había citas en el consultorio que me correspondía. Así que pasé largo tiempo para ser atendida, con sillas muy bajitas y que causaban dolor para poderse sentar,
aunque la mayor parte del tiempo estas estaban ocupadas por otros pacientes. Vi mucha gente parada e inquieta. Pero durante este tiempo recordé al hijo pródigo, cuando expresó: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo muero de hambre?». Mis hermanos, fue un momento donde me sentí abundantemente rica por el Dios tan grande que tenemos y la fe que por su gracia llevo y que nosotros como iglesia profesamos. Aproveché este momento de espera para ofrecerlo por las ánimas del purgatorio y también para contemplar a mis hermanos, a todas las personas. Tantos rostros me encontré sin esperanza, con miedo e incertidumbre. Algunos otros perdidos, sin rumbo. En su mirada estaba esta expresión: con miedo del mañana. Algunos hijos que acompañaban a sus padres estaban desesperados por tener que estar ahí. No se les miraba amor. Adultos mayores solos, con la nostalgia de que alguien los acompañara en esos trámites y que les consolara en esta etapa de su vida. Personas trabajadoras pero cansadas, con calor, con prisa, sin luz en su rostro, sin alegría, solamente sintiendo la cruz tan pesada de la vida, sin pensar en una eternidad, sin dar una sonrisa, sin brindar un trato amable, sino reclamando, atropellando a otros. Esto lo digo sin juzgar, solo lo vi, lo sentí, lo palpé. La fe en Dios nos hace ver y vivir de otra manera. Quizás ellos tenían fe, no lo sé, pero sin duda estaba separada esta fe de su día a día. También contemplé a las asistentes de los diferentes consultorios, sin la capacidad de servicio algunas, solo dejando pasar el tiempo, sin ver a los ojos a sus pacientes, sin importar los problemas en el trámite que tuvieran estos. Gracias a Dios había otras tantas asistentes esforzándose por servir, por ser amables, por ser diligentes, pero al mismo tiempo el peso de la demanda de tanto paciente hacía ver también su cansancio. Mis hermanos, despertemos, somos hijos amados de Dios, que nos espera con los brazos abiertos todos los días, y este amor suyo que se derrama en nosotros nos debe dar la capacidad de ver cada día como una bendición, como una oportunidad, como un manantial no solo donde nosotros saciamos nuestra vida, nuestra alma con su gracia, sino donde nosotros debemos llevar a otros para que experimenten lo que nosotros ya hemos sentido, para que palpen y vibren en la misma frecuencia del corazón del Padre. Hay tanto que hacer por las personas que, no sé, empecemos por lo sencillo. Basta que demos una mirada cálida, una palabra afectuosa, una escucha respetuosa, un abrazo en silencio, un alimento compartido, una moneda generosa, una bendición brindada desde la oración por cada uno de los que se cruzan en nuestro camino y aquellos que sabemos que están enfermos o sufren. Mis hermanos, no malgastemos la gracia de Dios en nuestra vida, antes bien multipliquémosla, porque como buenos administradores, que sea el mismo Señor el que siga concediéndonos sus dones, sus carismas, sus bendiciones, para compartirla en la familia, con los amigos, en la comunidad y con aquellas personas que el mismo Señor pone a nuestro lado. Y este compartir, hagámoslo con amor, alegría y mucha esperanza. Somos hijos que una vez que hemos experimentado la gran misericordia del Señor, su amor, su perdón, no podemos hacer otra cosa
sino darlo, brindarlo a los demás. Podemos estar incapacitados, enfermos, limitados del cuerpo, pero mis hermanos, que nunca estemos incapacitados del alma. Que Dios les bendiga. Hola mis hermanos, aquí estamos nuevamente en su programa Momentos de Paz. Como siempre, saludándolos con el cariño y el agradecimiento por acompañarnos en este espacio. Hace un año atrás, alguien me llegó a preguntar de una curiosidad implícita en las Biblias católicas. Y es que más de alguno ha notado que en el libro de los Salmos llega un momento en que empieza a aparecer una doble numeración. ¿Se han fijado en eso? Aparece, por ejemplo, el Salmo número 23 e inmediatamente del número 23 el número 22 entre paréntesis. O por ejemplo, al lado del Salmo 50 el número 51 también entre paréntesis. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué significa este otro número? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño recorrido en la historia de la Biblia. La semana pasada decíamos que la Sagrada Escritura no cayó del cielo. Es el producto de la pluma de varios autores inspirados por Dios a lo largo de los siglos. Además, tampoco nos llegó directamente en español ni en la edición de tapas doradas que tenemos en la casa. La Biblia en sus orígenes fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y los salmos en particular nacieron como oraciones del pueblo de Israel cantados en el templo de Jerusalén. Ahora bien, aquí está el detalle del por qué los salmos tienen una doble numeración. La semana pasada también comentábamos que había dos cánones o listas de libros del Antiguo Testamento. La primera es la del texto en hebreo, el original. La segunda es la de la traducción griega llamada de los 70, que fue hecha por judíos en Alejandría, es decir, en el extranjero. La diferencia está en cómo ambas tradiciones dividieron y contaron los salmos. En el texto hebreo, algunos salmos largos se mantuvieron como uno solo, mientras que en la traducción griega se dividieron en dos. Y en otros casos, dos salmos que en el texto hebreo estaban separados, en el griego se unieron como uno solo. Resultado, las cuentas no cuadran exactamente. Les pongo un ejemplo sencillo. En la Biblia hebrea, el Salmo número 23 empieza diciendo: El Señor es mi pastor, nada me falta. Mientras que en la Biblia griega, ese mismo salmo aparece como el Salmo número 22. Es el mismo contenido, la misma oración, pero la numeración se recorre en algunos casos. Cuando la Iglesia Católica adoptó la Biblia para la liturgia, lo hizo principalmente desde la traducción griega, porque esa era la traducción más usada en tiempos de Jesús y de los primeros cristianos. No olvidemos que muchas citas del Antiguo Testamento que aparecen referidos en el Nuevo vienen precisamente de la traducción griega, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya que era la lengua más usada en aquel entonces, y lo que se buscaba era que la buena nueva fuera escuchada y entendida por todos. Pero regresando al tema, es así que, para evitar confusiones, en las Biblias católicas se suele poner la doble numeración en los salmos, la del texto hebreo y la de la traducción griega. Por eso vemos dos números, para que todos podamos ubicarnos sin importar desde qué tradición estemos leyendo. Este pequeño detalle impreso en nuestras Biblias nos recuerda que la Escritura es el fruto de un camino histórico, de traducciones, de comunidades que cuidaron con amor la palabra de Dios. Y también nos enseña que, aunque pueda haber diferencias en los números, el mensaje de los salmos es el mismo. Son oraciones y cánticos inspirados por Dios para alimentar nuestra fe. Así que la próxima vez que abras tu Biblia y veas esa doble numeración, no te confundas. Más bien, recuerda que allí se encuentra la riqueza de una tradición muy antigua que une al pueblo judío, a los primeros cristianos y a nosotros hoy. Y lo más importante, no quedarnos en el número, sino dejarnos tocar por las palabras. Que cuando reces "El Señor es mi pastor", lo hagas con confianza, sabiendo que más allá del número 22 o el 23, Dios siempre es el mismo que camina contigo. Pidamos hoy al Señor que nos dé hambre de su palabra, que nos enseñe a orar con los salmos y a descubrir en ellos que su amor nunca cambia. Soy el Padre Cosme Alexis Cuesta. Sigan escuchándonos a través de Momentos de Paz. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a enviarnos sus sugerencias para esta sección. Si les gustaría que habláramos sobre algún tema, puedes escribirnos a través de Facebook o Instagram. Nos puedes encontrar como Diócesis de Piedras Negras. Nos encontraremos pronto en la siguiente emisión. Que Dios les bendiga.
La Diócesis de Piedras Negras presentó Momentos de Paz. Los esperamos en esta misma emisora en el próximo programa para escuchar la palabra y el mensaje de Dios. En el Día del Señor, les deseamos un domingo y una semana llena de prosperidad, alegría, amor y reflexión. Hasta el próximo domingo, en Momentos de Paz.